En 1885 José María de Pereda escribió Sotileza, su gran novela santanderina, en la que refleja la vida de la gente de mar que vivía en Santander a finales del siglo XIX. Las duras condiciones de vida de los pescadores, sus trabajos y sus afanes componen este retrato costumbrista de una sociedad que estaba a punto de cambiar. El Cabildo de Arriba, la Plaza de las Atarazanas, el Promontorio de San Martín son algunos de los escenarios de la geografía que recorren unos personajes a menudo ingenuos, otras veces maniqueos, pero siempre muy representativos de la vieja ciudad. Los raqueros, la galerna, las traineras, los señoritos, un universo muy local en el interior del cual José María de Pereda desarrolla sus temas favoritos: la maldad, la virtud, la fe y la épica lucha del hombre por sobrevivir. Ya en las primeras páginas el insigne escritor de Polanco nos presenta a la joven Sotileza. Traía de la mano a una muchacha pobre, mucho más baja que él, delgadita, pálida, algo aguileña, el pelo tirando a rubio, dura de entrecejo y valiente de mirada. Iba descalza de pie y pierna, y no llevaba, sobre sus carnes blancas y limpias, en cuanto de ellas iba al descubierto, más que un corto refajo de estameña, ya viejo, ceñido a la flexible cintura sobre una camiseta demasiado trabajada por el uso, pero no desgarrada ni pringosa, cualidades que se echaban de ver también en el refajo. Hay criaturas que son limpias necesariamente y sin darse cuenta de ello, lo mismo que le sucede a los gatos. Y no se tache de inadecuada la comparación, pues había algo de este animalejo en lo gracioso de las líneas, en el pisar blando y seguro y en el continente receloso y arisco de la muchacha. Nos encontramos en la rampa Sotileza, un enclave que recibe su nombre precisamente en homenaje, en honor al personaje que da título a la novela de José María de Pereda. Esta zona comunica la calle Alta y el Cabildo de Arriba con la calle Cádiz. En la época en la que fue trazada, a finales del siglo XIX, comunicaba, unía la parte antigua de la ciudad y la nueva. En la novela, la casa de Sotileza y del resto de personajes se encontraba en el Cabildo de Arriba, y muy cerquita de aquí estaba el Muelle de los Pescadores. Con la ampliación de la ciudad, esa zona se gana al mar y la actividad pesquera se traslada primero a Puerto Chico y más tarde al barrio pesquero. En este muro, el popular Paredón, encontramos una intervención de la artista cántabra Concha García. Es un texto en aluminio que reproduce algunos pasajes de la obra de Sotileza. Y es curioso porque el verdadero nombre de la protagonista no es Sotileza, sino Silda o Casilda, y es otro de los personajes quien le atribuye este apodo. Sotileza es en realidad un término propio de los pescadores que utilizan para designar la parte del aparejo donde se ata el anzuelo. Lo que yo le digo a Sidora cuando me empodera la finura de cuerpo y la finura de obra del angeluco de Dios, esto, Sidora, no es mujer, es una pura sotileza. Toma, y que así la llamamos ya en casa, Sotileza arriba, Sotileza abajo, y por Sotileza responde ella tan guapamente. Estamos con Pedro Arce, que es miembro de la Asociación Cántabra de Escritores. Sociedad Cántabra de Escritores. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, estupendo con vosotros. Bueno, queríamos hablar un poco acerca de esa parte del relato que está orientada un poco al padre Apolinar, que era uno de los personajes principales de la obra de Sotileza. Pedro, ¿quién fue el padre Apolinar? Bueno, fue un personaje muy curioso y muy interesante de esta ciudad. El padre Apolinar, que había nacido en Vitoria, en Álava, provincia de Álava, era fraile dominico en el convento de Ajo, de San Ildefonso, pero en el siglo XIX surgió un fenómeno que fue la desamortización. Mendizábal, que había desembarcado precisamente en el puerto de Santander, muy cerquita de aquí, de donde estamos, venía exiliado y venía ya con el nombramiento de ministro de Hacienda, se le ocurrió la idea de la desamortización de los bienes eclesiásticos.
Como consecuencia de eso, desamortizó muchos lugares en toda España y en Cantabria en concreto. Yo pongo el caso del monasterio de los Jerónimos de Montecorbán, que fue además un problema serio porque desapareció parte de su biblioteca, y desamortizó también el convento de San Ildefonso de Ajo, donde estaba un fraile dominico como era Apolinar Gómez, el padre Apolinar. Por lo tanto, se vio obligado, fue el último que salió del convento, se vio obligado a marcharse del convento y buscarse la vida como pudiera. ¿Y dónde se la buscó? Pues fundamentalmente en Santander. Y aquí tenemos el padre Apolinar, un personaje interesante y curioso que ha inmortalizado Pereda en una de sus obras, en Sotileza. Ese personaje, el padre Apolinar, es un personaje basado en la realidad. Basado en la realidad. Hubo una sí, persona sí. En la que se basó Pereda para realizar ese personaje. Sí. Casi todos los personajes de Pereda son reales. A veces les cambia el nombre, en este caso ni siquiera le cambió el nombre. Y yo creo que tal como lo describió, con aquella sotana raída, mirando un poco hacia el suelo porque tenía un problema en la vista, posiblemente era bastante real. No creo que exagerase mucho como era. No tenía más ropa que la que llevaba. Sí, la que llevaba. Claro. Una camisa, unos calzones, unos calzoncillos de badana y una raída, pero muy raída sotana. No estoy exagerando, ni Pereda creo que exageraba. Hasta el punto de que en una ocasión se encontró un pobre con una ropa que se le veían las carnes, sí. Se quitó los pantalones y se los dio. Y se quedó en calzoncillos y sotana. Claro, porque en ese momento Santander era una ciudad de polos opuestos. Había unos pocos ricos, una cantidad de personas muy pequeña que tenía muchos bienes y muchas riquezas, pero también había una gran mayoría social de gente pescadora, trabajadora, humilde, que se intentaba ganar el pan, ¿verdad? Sí, en aquella época de primera mitad del siglo XIX, porque el padre Apolinar nació en 1800 exactamente. En aquella primera mitad del siglo Santander tenía unos 30.000 habitantes, sí. Y como era normal en aquella época había una minoría burguesa, estábamos ya en un proceso de expansión ciudadana, y había una gran mayoría que vivía no humildemente, en muchos casos con tremendos apuros. Sí, yo una historia que he escuchado, no sé si será cierta, era que cuando pasaban los pescadores por el Puerto Chico y por el barrio pesquero, las señoritas les lanzaban monedas de muy poco valor a las pescadoras para que se inclinasen a recogerlas, como pasaba también con los raqueros, que les lanzaban los veraneantes monedas al agua, y los raqueros, como por ejemplo Muergo, que es un personaje de Sotileza, bajaban y buceaban a por ellas. Sí, es cierto, cierto. Por cierto, el mundo pesquero estaba en lo que hoy es Puerto Chico. Claro. Lo del barrio pesquero ya es mucho más moderno. Mucho más. Es del siglo XX. Sí. Bueno, ¿y cómo crees que influyó esta novela, esta Sotileza, en ese presente que se vivía, que para nosotros ahora es pasado? Bueno, tuvo algunas discusiones, qué duda cabe. Incluso alguien creyó ver pues, que Pereda se había inspirado en algunos personajes como Zola. Realmente no fue así en absoluto. Fue absolutamente original Pereda. Sí. Y si tuviéramos que hacer el análisis comparativo desde el punto de vista de la temporalidad, igual lo escribió antes que Zola escribiera sus obras, por ejemplo, o el Bossuet francés. Pero Pereda realmente hizo una novela describiendo los personajes que él había conocido o le habían contado. En algunos casos se inventó nombres, en otros casos no se los inventó. Posiblemente algunas historias están exageradas, pero no diferían mucho de la realidad socioeconómica que había en aquellos momentos en nuestra ciudad. ¿Podríamos llamar a Sotileza una novela realista? Bueno, tiene una orientación totalmente costumbrista, donde nos está contando las costumbres y la forma de vida y los problemas, y el realismo estaba en un porcentaje muy alto, por lo tanto podría estar muy cerca de la realidad. Yo no creo que aquello distase excesivamente mucho de lo que había en esta ciudad, en esa novela y en otras, porque lo que hizo es plasmar la realidad sociológica de nuestra región y de nuestra ciudad. Sobre todo de la ciudad de Santander. Sí, pero bueno, hay cosas de la región, no solo él tuvo muchas novelas, escribió muchas novelas, y unas se centraron aquí, como Pachín González o como Sotileza, y otras se centraron, como Peñas Arriba, pues en otros lugares de la región.
En un abrir y cerrar de ojos, Muergo desató el bramante de su cintura, largó el chaquetón que le envolvía hasta cerca de los tobillos y se lanzó al agua, de cabeza con las manos juntas por delante. Tan limpio fue el cole que apenas produjo ruido el cuerpo al caer, y solo burbujitas y una ligera ondulación en la superficie indicaban que por allí se había colado aquel animalote bronceado y reluciente que buceaba como una tonina, meciéndose, yendo y viniendo alrededor del canto gordo, con la greña flotante, cual si fuera manojo de porreto. Se le vio enseguida remover la piedra, mientras sus piernas continuaban agitándose blandamente hacia arriba, coger el blanco envoltorio, llevárselo a la boca, invertir su postura con la agilidad de un bonito y de 2 pernadas y un braceo, aparecer en la superficie con la moneda entre los dientes, resoplando como un hipopótamo de cría. Estos eran los raqueros, y una escena muy parecida a la descrita por Pereda se vivía a menudo en este muelle, sobre todo en días de buen tiempo, cuando los veraneantes lanzaban monedas al mar, y chicos como Muergo se lanzaban a por ellas, buceando a pleno pulmón para recogerlas. Los raqueros no tenían buena fama. La palabra tiene un origen desconocido, pero hay quien la relaciona con el término inglés wrecker, una especie de pirata costero que, con la premisa de señalar a los barcos en noches de tormenta el abrigo de los puertos, lo que hacía era dirigirlos hacia escolladeras donde naufragaban para poder robar su contenido. La obra Sotileza nos habla de la vida cruel de los pescadores. Entonces, ¿qué me puedes comentar de eso y cómo viven ahora? Antiguamente la vida no tan cruel, era esclava, era arriesgada, pero lo de cruel sí que es verdad que si tenías que pasar días en la mar no había los medios que hay hoy, por descontado. Hoy yo te puedo contar, yo cuando empecé a trabajar en el mar, ya en la empresa de mi padre, tenía barco, yo dormía en las tablas. Si quería dar una cabezada, o igual te pasabas la noche y el día o un par de días, y había que dormir en las tablas del barco. No había prácticamente, no tenías un chaquetón bueno como hoy, no tenías ropa de aguas. La ropa de aguas que empecé yo a usar en aquellos tiempos era de tela con aceite, que se daba un aceite para que no penetraría el agua es lo que había. Hoy hay muy buenas ropas, hoy, bueno, ha mejorado una barbaridad para los pescadores, por descontado, gracias a Dios. Antiguamente tampoco se vivía tan mal, se vivía bien, y particularmente en Cantabria. Yo voy a hablar de la parte un poco, no la mía particular, pero un poco en general en Cantabria. La mayoría de los armadores éramos mixtos en Cantabria, la mayoría, una parte muy grande. Bueno, pues lo de mixtos es que tenían terreno, campo, y la mayoría teníamos 4 o 5 vacucas. Tenías leche en casa y bueno, y sembrabas hortalizas, sembrabas patatas, lechugas, y tenías ya para tirar el invierno, que es cuando menos se trabajaba en el mar. Pero bueno, dura, se puede decir que ha sido dura la vida en el mar, pero yo no sé si sería mejor lo dura que era entonces o ahora, con lo dura que es ahora. Hoy tienen todos los medios a su alcance, todas las cosas, unas para bien y otras para no tan bien, todas las cosas modernas que han salido adelante para la mar, unas son buenas, otras no tan buenas, como los aparatos muy sofisticados y eso no son tan buenos. La tecnología no... No, porque nos ayuda a pescar demasiado, con lo cual no tiene una relación pesca-precio. Con lo cual estamos quitando más pescado de la mar, igual que lo que conviene quitar. O sea que estáis pescando más de lo que deberéis. No pescamos por la gente, porque no, pide. Mira, no pescamos más, porque hoy todo está controlado. Sí, a eso me refiero. Mi barco, por ejemplo, ha entrado hoy y tenía la entrada aquí a las 9 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, 7 y pico, ya tenía que tener el libro de pesca hecho, con cuánto traía, cuántos kilos manifestados a bulto, porque en el barco no hay báscula, se calcula. Y luego cuando se pese, tienes que ajustar lo que se ha puesto en el libro de pesca, que tiene que ir a Madrid, que va a Madrid ya directo, sí, se manda directamente ya por ordenador, correcto. En Madrid te controlan lo que has traído, a qué hora entras, dónde vendes, dónde has pescado, todo. Entonces, luego hay que ajustar
lo que tú has manifestado con el peso que descargas o con lo que pesas ya en báscula. Y ajustar eso, y no te puedes pasar más de un 5% además, porque si te pasas más de eso, estás pasando pescado indebido o camuflándolo. Entonces, te castiga. ¿Me puedes decir qué de verdad hay en la historia que lleva a los raqueros? Bueno, la historia ¿Y se si aproxima has vivido mucho. alguna situación, si te ha tocado vivir? Yo los he visto, sí, cómo buceaban cuando era un chaval y cómo sacaban las perras que les tiraba la gente, más que nada los turistas, porque aquí en Sí, los Santander, turistas que llegaban en Santander allí. todavía había menos medios que en los pueblos, porque en los pueblos, en rachas malas, tirábamos de la huerta y de los animales que teníamos. Pero yo sé de gente, amigos, que se iban al pueblo en invierno simplemente por traer comida del pueblo y por comer allí. Pero, entonces, ¿qué de verdad hay en esa historia? No, está muy bien la de los raqueros, yo he leído algo y se aproxima mucho a la realidad, se aproxima, no será al 100%, sí puede ser al 90%. ¿Por qué? Porque lo viví, yo no me dedicaba a eso, o no, era un chaval, pero yo andaba al otro, mi padre estaba pescando aquí en Santander y estaba con él, le acompañaba y demás. Pero sí que les vi bucear, cómo les tiraban las monedas, el que cogía 6 o 8 perras, el que era más hábil, cogía más, porque además cada vez se las tiraban más lejos. un poco más, en las escaleras, por ejemplo, que había ahí en Puerto Chico, cada vez se las tiraban un poco más abajo. Y claro, el que era muy avispado y aguantaba más debajo del agua, es el que más cogía. Y en ese momento, viendo esa situación, ¿qué pensaba la gente? En este caso, tú mismo, cuando veías esa escena, ¿qué pensabas? No, entonces era normal, si lo veríamos hoy sería Porque, algo si fuera de lo eso, normal. si lo vemos ahora, Entonces era normal. ¿Por qué? Porque aquellos chiquillos se ganaban esas 4 perrucas para luego comprar 4 chuches, supongo, salvo que, Sí, para en su comer casa o no para habría hacer. para comer y alguno hasta lo podía aprovechar para que en su casa habría, algún niño. ¿Por qué? Pues hombre, los padres trabajaban y si no llegaba alguien de algún sitio tenía que salir. Quiero decir, hay bastante realidad en todo esto, pero eso, la pesca hoy han mejorado mucho las condiciones de los marineros, de los pescadores, muy buenos barcos con sus comodidades, tienen hasta duchas con agua caliente, tienen todos los medios necesarios. Hoy algunos, ellos mismos me lo dicen, que incluso están mejor que en su casa, en mi barco, incluso están mejor que en su casa. Para finalizar ya, una pequeña reflexión de lo que significa la mar para los santanderinos, para ti personalmente, que llevas toda la vida saliendo al mar, viviendo, estando allí. Sí, para nosotros, significa? para mí, que sigan mis hijos navegando, significa mucho. Para mí ha significado mucho, hoy todavía lo significa, porque nosotros nos toca llevar la Virgen, la estamos llevando unos años, porque no hay otro barco con las comunidades del nuestro, la Virgen del Carmen. Sí. La pasamos, ya sabéis, algo por la bahía y tal, y tenemos una devoción muy grande. Nos cuesta dinero, ese día yo tengo que poner 4 o 5 marineros, mis hijos, yo, incluso yo no trabajo, pero sí estoy ahí colaborando. Pero no nos importa, o sea, lo hacemos con cariño y porque tenemos devoción al mar, a la Virgen, y queremos que además esas cosas buenas, creemos que son buenas, no se pierdan. De pronto se alza entre las gentes embarcadas y las de tierra un rumor que apaga los tristes jipidos de la música y aparece como una exhalación por el sur de la Monja, y entre remolinos de espuma, una lincha blanca con cinta roja cargada de remeros. 8 por banda, con una ceñida camiseta blanca de rayas horizontales. Casi al mismo tiempo, y en rumbo contrario, aparece otra azul con faja blanca por delante del merlón a rema ligera también, y tripulada de idéntico modo. Ambas van gobernadas a remo por el patrón respectivo de pie sobre el panel de popa. Las dos se cruzan como centellas enfrente de la escalerilla, entre el alegre vocerío de los tripulantes, y se deslizan y vuelan y marcan sus rumbos de gaviotas gallardas, curvas de blancas y herbosas estelas. Aquí pasamos a las entrevistas en la calle para recabar el conocimiento que tienen los santanderinos sobre Sotileza, los pescadores o los raqueros.
Pues Sotileza es el libro que escribió José María Pereda y bueno, habla de la vida que había aquí en Santander. Los pescadores estaban en esta zona, la zona de Puerto Chico era la zona de los pescadores. Aquí entraba el pescado, estaban las mujeres cogiendo el pescado y los chicos del barrio, los de Puerto Chico, pues se bañaban todos aquí, se criaban en la calle y esta era la zona típica, y con el incendio todo esto desapareció y llevaron a toda la gente de aquí, la gente que se dedicaba a la pesca, al barrio pesquero. Yo también me he tirado aquí a por monedas, aquí en estas escaleras, cuando era un crío. Bajábamos ahí a los botes y nos tirábamos aquí a coger monedas. Y venía la gente, los turistas, nos tiraban las monedas y bueno, pues sacábamos 4 perras, porque eran perras. Lo que contaba la historia, eran niños que estaban todo el día jugando por el muelle y la gente pues les tiraban una moneda de 10 céntimos, 5 céntimos, y ellos se tiraban a bucear hasta sacarla y se quedaban con ella, claro, y venían todos los días a por ellas. Y después de los raqueros, pues nada, donde se recogían las monedas cuando las tiraba la gente, que también se sigue haciendo ahora mismo, el barrio pesquero todavía hay gente que lo hace. Por la zona de la dársena de acá todavía hay chavales, había hace poco. Los pescadores mayormente vivían en lo que es la calle alta, calle altera, y de ahí viene lo de Sotileza, que por eso se llama aquello Sotileza, la Rampla Sotileza y todo eso. Y en la parte de las estaciones verás un monumento con una mujer con un prismático esperando a los pescadores que venían de pescar, de Sotileza. Pues los raqueros eran, por lo visto, unos niños que carecían de dinero y les tiraban las monedas a la bahía para que ellos las recogieran. En vez de dárselas a la mano, se las tiraban a la bahía y ellos pues se tiraban a recogerlas. Los raqueros es pues eso, unos chavalucos que se tiraban por monedas, ¿no? Pero no se tiraban desde ahí, se tiraban más desde donde está la gasolinera. Pues desde ahí se tiraban, les daban unas monedas y los chavales se tiraban y cogían las monedas, claro. Raqueros eran un grupo de muchachos que existían en Santander a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que estaban todo el día en la calle. En aquella época había escuelas, pero estos llevaban la cartera, pero nunca entraban en clase. Y había que distinguir en Santander en aquella época 2 chicos de grupos de chicos estos que no iban al colegio. Los chicos de la calle, que eran los que estaban en el centro de la ciudad, y los raqueros, que eran los que estaban merodeando por los muelles. Y entonces se dedicaban a robar todo lo que podían de los talleres y lo vendían después en una chatarrería y de ahí sacaban el dinero unas veces. Otras veces se encargaban de cuidar los barcos que venían y les daban un dinerillo por cuidar los barcos. Todo esto y mucho más cabe en Sotileza, aunque José María de Pereda cierra el texto de forma bastante pesimista, porque considera que a través de esta obra ha llevado a cabo la descomunal empresa de cantar, en medio de estas generaciones descreídas e incoloras, las nobles virtudes, el mísero vivir, las grandes flaquezas, la fe incorruptible y los épicos trabajos del valeroso y pintoresco mareante santanderino.